Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En el último episodio del podcast, comenzamos a mirar Juan 6:22 al 65, mientras continuamos nuestra discusión sobre la doctrina de la Cena del Señor. Solo llegamos hasta el versículo 40, pero pudimos ver claramente en el texto que, si bien Jesús creó una analogía entre él mismo y el pan y el vino, esa analogía claramente debía entenderse metafóricamente. En virtud de los propios comentarios de Jesús, aprendemos que enseñó sobre el hambre y la sed, que no se resuelven literalmente comiendo y bebiendo nada. Más bien, el hambre y la sed que describió se satisficieron al venir a Él y creer. El hambre y la sed literales no se quitan, viniendo y creyendo. Entonces sabemos que cuando Jesús nos dice esto, está usando el pan y el vino de manera análoga, no literalmente. Estas fueron declaraciones claras que nos permitieron entender el significado de la Cena del Señor a partir del texto bíblico, no de un credo o una tradición denominacional. Eso es lo que hacemos en la Biblia al desnudo. En este episodio de podcast queremos terminar de analizar Juan 6, el primero de 3 pasajes clave para comprender la Cena del Señor, o al menos hablar y discutir el debate sobre la Cena del Señor. Continuaremos ahora con Juan 6:41 al 59. Versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, Yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Capernaum. Ahora bien, esta sección es donde realmente comienza la confusión. Pero no es difícil analizar lo que Jesús está diciendo aquí si interpretamos esta sección de Juan 6 según el material anterior en Juan 6. La cuestión interpretativa clave es si vamos a aislar estos versículos que describen comer y beber la carne y la sangre de Jesús desde su contexto anterior. Sugeriría que interpretar cualquier pasaje según su contexto anterior es una buena idea. Desafortunadamente, eso no es lo que sucede todas
o incluso la mayoría de las veces cuando se trata de la Biblia. Si ignoramos el contexto anterior en este caso, entonces es fácil ver cómo algunas tradiciones realmente enseñan que el pan y el agua se transforman en la carne y la sangre literal de Jesús. Pero si ese es el caso, entonces hay que considerar todo tipo de preguntas tontas, pero comprensibles, que en realidad han sido planteadas por teólogos, tales como ¿Jesús o una parte de Jesús realmente pasa tiempo en nuestros estómagos e intestinos? ¿Expulsaremos a Jesús cuando vayamos al baño? De todos modos, ¿por qué la gracia tendría que viajar a través de nuestros estómagos e intestinos? Y por último, ¿qué pasa si caen unas migajas al suelo y un ratón se las come? ¿Está santificado el ratón? Todas estas preguntas y las tonterías que introducen en la discusión doctrinal pueden evitarse considerando Juan 6:41 al 59 en el contexto de Juan 6:22 al 40. ¿Qué quiero decir? Bueno, en los versículos 22 al 40 vimos claramente en el último episodio del podcast que el camino a la vida eterna era venir a Jesús y creer, no comer ni beber lo que sea. Comer y beber eran metáforas de venir y creer. Incluso en esta sección, en medio de la confusión expresada por quienes escuchan a Jesús, se incluyen esas mismas ideas claras. Los versículos 47 al 48 definen claramente lo que Jesús dice acerca de comer y beber como creer. Déjame leerlos nuevamente. Jesús dijo, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces creer en Jesús es la forma en que recibimos la vida eterna, no comiendo una hostia o bebiendo vino. Es en este contexto que debe entenderse la afirmación de Jesús, y el pan que daré para la vida del mundo es mi carne. Francamente, no entiendo por qué los teólogos pensarían que la entrega del cuerpo de Jesús se refiere a la comunión y no a la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, el acto mismo que proporcionó el pago por nuestros pecados. Si entendemos que Juan 6 trata sobre la fe en Jesús, tiene mucho sentido. Creemos en lo que dijo Jesús, que daría su vida por los pecados del mundo. Lo hizo en la cruz. No se trata de comulgar, se trata de creer las buenas nuevas de lo que se logró en la cruz. Ahora el siguiente contexto del pasaje respalda lo que estoy diciendo aquí. Después de confundir a sus oyentes acerca de comer literalmente su carne y beber su sangre, leemos esto a medida que avanzamos en los versículos 60 al 65. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, «Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla?» Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nota lo que Jesús dice y no dice. No es el pan y el vino los que dan vida en estos versículos, es el Espíritu. No dice que entre sus oyentes había algunos que no habían comido. Él dice, hay algunos de vosotros que no creéis. Su preocupación es que la gente crea en Él, versículo 40, no que no crean que el pan se convertiría en su carne cuando lo coman. Que Jesús se centrara en la creencia de ellos en Él, no en lo que comían o bebían. Es totalmente consistente con lo que Jesús dijo anteriormente en Juan 6. Eso estoy tratando de hacerles discernir. Este es un buen momento para recordar a los oyentes algo que noté en el último podcast, algo que no es obvio, pero que quedaría claro si miráramos a Juan desde una perspectiva más amplia.
Jesús nunca reparte pan después de hacer sus comentarios sobre el pan y el vino. Esto se debe a que este episodio de Juan 6 no es el evento de la última cena. En los tres evangelios sinópticos y su descripción de la última cena, hay varios elementos presentes. 1. Jesús hace algún comentario que conecta su cuerpo quebrantado, el pan, y su sangre, el vino, con el nuevo pacto. 2. Después de hacer esa conexión, Jesús lava los pies de los discípulos y luego les dice que uno de ellos lo traicionará. Juan 6 no tiene ninguno de estos detalles. De hecho, la escena de la última cena con estos detalles y el anuncio de la traición ocurre mucho más tarde en el Evangelio de Juan, en Juan 13. La cronología del Evangelio de Juan, por lo tanto, no permite que Juan 6 se relacione con la última cena, por lo que yo diría que no debería ser el capítulo que informa nuestra doctrina de la comunión. Sabemos por Pablo que es la noche de la última cena la que se supone debe informar nuestra doctrina de la comunión, ya que Pablo explícitamente comienza su discusión con las palabras: la misma noche en que fue entregado, tomó pan. Eso no se ve en ninguna parte en Juan 6. En nuestro próximo podcast sobre la Cena del Señor, pasaremos de Juan 6 a la primera carta de Pablo a los Corintios. Es ahí donde encontraremos la ayuda más detallada sobre lo que realmente significa la Cena del Señor.